pues buenos días, bendiciones. Hemos estado muy bendecidos esta semana porque hemos visitado, no solo esta semana, la semana anterior también. Y tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha venido a traer palabra. Entonces, hoy vamos a dar una continuación del tema de hoy para seguir demostrando que Jesucristo es Dios. Terminamos aquí. Aunque esta clase es incluida en el examen, que se va a hacer en el examen final, pero igualmente nos faltaba este punto y es muy importante que lo tuvieran. No lo podíamos pasar por alto porque vamos a hablar sobre la adoración de Jesucristo, ¿vale? Entonces, me gustaría primero que hagamos una oración y después ya empezamos. Padre maravilloso, te damos gracias por este día, te pedimos que seas tú tomando el control, que seas tú hablando a través de la boca, que seas tú abriéndonos, Señor, nuestra mente, Señor, poder comprender todas tus cosas, las cosas preciosas que tienes ahí, Señor, en tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, por todo lo que hoy tienes preparado para enseñarnos. Te pedimos que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, estuvimos viendo varias clases para demostrar que Jesucristo es Dios, ¿no? Sí. Entonces estuvimos mirando los atributos divinos, vimos el poder de Jesucristo, los nombres de Jesucristo, vimos también que Jesucristo fue llamado Dios en la Biblia y vimos varios temas y hoy exclusivamente este punto sería una parte de todo lo que es el tema anterior. Entonces, como título les van a escribir la adoración a Jesucristo. La adoración. La V de adelante, ¿qué es? Este era el 5. Quinto punto del número romanos. Ah, sí. Es el quinto punto del número romanos. Sería la adoración a Jesucristo. ¿Por qué lo ponen? Todos los números en puntos romanos sería un tema específico. A partir de ahí viene, pero viene, si ustedes miran en sus estudios, yo les empecé a hacer punto número 1 en números romanos, punto número 2, punto número 3, punto número 4 y este es el punto número 5. ¿Vale? Entonces la adoración de Jesucristo. Vamos a escribir lo siguiente. La única persona en el universo, 120. la única persona en el universo que puede recibir adoración es Dios. La única persona en el universo que puede recibir adoración es Dios. Coma. Que puede recibir adoración es Dios. Es Dios. Cualquier otra forma de adoración aparte de Dios es idolatría. Cualquier otra forma de adoración aparte de Dios es idolatría. Y es una grave ofensa al Dios único y verdadero. Y es una grave ofensa al Dios único y verdadero. Vale, vamos a parar un momentico y vamos a explicar un poco sobre esto. El único que tiene que ser adorado es Dios. Nadie puede ser adorado. Ni los hombres, ni los ángeles. Vamos a ver un poco más adelante. Pero es importante de que en la misma palabra Dios nos enseñaba la importancia de que solamente se le adorara a Él. Todo lo que le aconteció al pueblo judío en las veces que estuvo y fueron a tribulación y los llevaron en cautiverio era porque ellos se apartaban de Dios, se apartaban de Él y aparte de que se apartaban de Él, empezaban a adorar a otros dioses, siéndoles infieles a Dios, ¿vale? Entonces Dios se molestaba. ¿Recuerdan cuando Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, que solamente estaba allí recibiendo las tablas y qué estaba haciendo el pueblo?
mientras él estaba allí recibiendo la ley, Adorando el becerro. estaban adorando a un becerro, colocando a Dios, dándole adoración a una imagen hecha por manos y hombres. Y Dios lo deja muy claro en su palabra, y uno de los mandamientos justamente eso, porque Dios deja muy claro de que el único que se debe adorar es Él. No se puede adorar a otra persona, ¿vale? Entonces, hay muchos pasajes bíblicos, donde vimos que el Señor Jesucristo es adorado, donde vimos que el Señor Jesucristo es adorado, aún el mismo Padre, Celestial ordena que a Jesucristo se le rinda adoración. Aún el mismo Padre Celestial ordena que a Jesucristo se le rinda adoración. Ordena que a Jesucristo se le rinda adoración, lo cual confirma contundentemente que Él es Dios. Lo cual afirma contundentemente que es Dios. Vamos a empezar a ver las escrituras y vamos a ver muchas cosas y vamos a entender todo lo que hemos escrito. Entonces, el mismo Padre pide y ordena de que a Jesucristo sea adorado. Ahora, Dios no permite de que otra persona que no sea Dios sea adorado. Si Jesucristo es adorado sencillamente porque es Dios. Y es lo que estamos siguiendo y seguimos demostrando. Jesucristo es Dios. Entonces, vamos a empezar a mirar los pasajes bíblicos, pero antes de esto quiero que entiendan y comprendan qué pasó cuando Pedro se acercó. Entonces, como primer punto, van a colocar: el apóstol Pedro rechazó la adoración de Cornelio. Primer punto, el apóstol Pedro rechazó la adoración de Cornelio. Cornelio era romano. Entonces, el apóstol Pedro rechazó la adoración de Cornelio como título. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a entender un poco el contexto. Ustedes recordarán de que Pedro ya había venido el Espíritu Santo y Pedro se encontraba en un sitio donde se llama Simón el Curtidor. Dice que él estaba allí y él se fue para la azotea. Estoy hablando un poco del contexto de lo que es Hechos 10. Él se fue para la azotea y estando allí en la azotea, a la hora más o menos del mediodía, se le presenta Dios y le empieza a mostrar unos lienzos, donde le empieza a mostrar en esos lienzos unos animales invertebrados y le empieza a mostrar y le dice: mata y come. Y Pedro le dice que él nunca desde su juventud había comido cosas inmundas, nada en su paladar había entrado cosas inmundas, cosas que Dios le había prohibido al pueblo judío que tenía que comer. Vuelve y lo dice en repetidas veces, en 3 ocasiones, vuelve y le enseña el lienzo, y en ese mismo lienzo le vuelve y le muestra y le dice que no, y las 3 veces le dice lo mismo: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado, refiriendo a que Jesucristo con su muerte ha limpiado. Entonces no podía llamar inmundo a lo que Jesucristo había limpiado. En esas que él estaba allí, en esa azotea, también el Espíritu Santo le dijo que venían a buscarlo. Por otra ocasión, vemos que Cornelio había tenido una visión por medio de también un ángel le había mandado que tenía que ir a llamar a Pedro, lo tenía que haber mandado y le había dicho el lugar exacto donde se encontraba Pedro. Y había mandado a unos hombres allí a buscar a Pedro donde se encontraba. Entonces mandó, aparte de su guardia, porque Cornelio pues era un soldado romano, pero también era un hombre que
había caído en gracia a Dios por sus generosas limosnas y por el cuidado y la protección que tenía y la manera de ser y la fe y el amor que tenía hacia Dios. Entonces Dios le envía a traer a Pedro porque Pedro tiene unas palabras que decirle. Esas palabras que tenía que decirle las tenía que escuchar Cornelio, por eso mandan a llamar a Pedro de donde se encontraba. Entonces se encontraba en donde Simón el Curtidor. Ahora, entendiendo un poco el contexto, vamos a leerlo y así vamos a entender. ¿Vale? Hechos 10, 25, 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. ¿Adoró a quién? A Pedro, a un hombre. Lo adoró. ¿Y qué hace Pedro? Mira Pedro, ¿cómo hace? Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? La palabra nos está enseñando de que nosotros no tenemos que adorar a ningún hombre. Ojalá esto lo pudiera entender y lo pudiera ver el papado romano, porque siempre tienen la costumbre de que se tiene que ir a postrar hasta de un hombre y muchas personas tienen que ir hasta besarle el anillo, mostrando de que es, ¿sí?, delegado, que digamos como que eres el vicario de Cristo, que eres el reemplazo de Jesucristo. Pero Dios nos muestra en su palabra de que a ningún hombre debe ser adorado porque somos criaturas, somos creados. Muestra en su palabra. Entonces Pedro le dice de que se levante y que no hagas eso porque él es un hombre común y corriente, ¿vale? Entonces es bueno que nosotros entendamos esto de que el único que tenemos que adorar ¿a quién? A Dios, ¿vale? Esto es bueno porque vamos a entrar en unos temas y van a comprender. Pedro sabía perfectamente que la única persona en el universo, que podía recibir adoración Pedro sabía perfectamente que la única persona en el universo que podía recibir adoración era Dios. Por esta razón, se negó a aceptar la adoración de Cornelio. ¿Vale? Entonces vemos que un hombre se postra ante un hombre, ¿vale? Y el mismo Pedro, pues, teniendo el conocimiento y esa madurez espiritual, no permite recibir esa adoración. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esto, nunca poder llegar a cometer el error de postrarnos ni ir a presentar y poner por encima a un hombre antes que a Dios. Es bueno que lo entendamos. Segundo punto. Un ángel rechazó la adoración del apóstol Juan. Un ángel rechazó la adoración del apóstol Juan. Ahora ya vimos que un hombre intentó adorar a un hombre. Ahora vamos a verlo en otra escena muy diferente. Según la palabra del Señor nos enseña otra escena diferente donde el apóstol Juan se postra ante un ángel. Se postra también para adorar a un ángel. Y no, el ángel no dice que lo ha rechazado, no lo permitió. ¿Vale? Porque los ángeles pues tienen muy claro de que el único que se debe adorar es Dios. No se puede adorar ni a ángeles. ¿Vale? Eso está muy claro. Por lo tanto vamos a ver la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 8, 9. Apocalipsis 22, 8, 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. A Dios. Entonces vemos que la escena es diferente. El apóstol Juan, en el Apocalipsis 22, está recibiendo una revelación donde le empieza a mostrar la nueva Jerusalén. Y le empieza a mostrar las medidas de lo que es, y en lo que es el Apocalipsis 22, es el último libro de la Biblia, ¿vale? Y le está mostrando la nueva Jerusalén y empieza a ver. Y uno de esos ángeles poderosos que estaban allí se acerca para mostrarles estas cosas. Cuando él queda como atónito mirando todas las cosas maravillosas que está viendo con sus ojos, está mirando unas cosas maravillosas y él queda asombrado que él llega y se postra delante del ángel para adorar al ángel. Entonces el ángel dice unas palabras de que no lo haga porque él es un consiervo como él, es una persona como él, igual a él, ¿sí? Es como, o sea, somos servidores, somos criaturas, somos creados. El único que tenemos que adorar es a Dios, por lo tanto no podemos adorar. El mismo ángel lo tenía claro y le dice de que debe adorar a ¿quién? A Dios. Entonces queda claro de que la adoración es dirigida exactamente solamente a Dios. Dios no permite que se adore a algo que sea creado. Al único que se debe adorar es al Dios creador del universo, al que nos ha creado a nosotros, el que ha creado todo cuanto existe. Es el único Dios que se debe adorar, ¿vale? Entonces, como vimos, dice, el ángel se presentó ante Juan. El ángel se presentó ante Juan como un ser creado. El ángel se presentó ante Juan como un ser creado. Como un siervo más. Como un siervo más del único y verdadero Dios. Como un siervo más del único y verdadero Dios. Por esta razón rechazó la adoración. Por esta razón rechazó la adoración. ¿Vale? Entonces entendemos de que los ángeles son creados igual que nosotros. ¿Vale? Ellos están para el servicio, porque Dios estuvimos estudiando aquí, ¿lo recuerdan? Cuando estudiamos sobre bibliología, un poco sobre los ángeles, hablamos un poco de que eran seres creados por Dios. Y era para administrar y para ayudar y cuidar y lo que Dios ordenaba y me enviaba. Pero por más esa majestuosidad que pueda llegar a tener un ángel, nosotros nunca nos podemos llegar a postar delante de un ángel. Que el único que tiene que ser adorado. Es difícil, yo sé que en una situación que se le aparezca un ángel, la gente no sé qué podría pasar. Pero si nosotros tenemos que entender y comprender que el único que debe de ser exaltado y adorado, en el cual nos tenemos que postrar es a Dios. Por más majestuosidad que venga. Así que no nos vayamos a dejar engañar, porque dice la palabra de Dios de que en los últimos tiempos vendrán muchas personas como ángel de luz y se presentarán y harán señales y harán prodigios diciendo que es el Cristo y todo eso. Nosotros tenemos que entender que el único que podemos y tenemos que postrarnos delante es Dios. ¿Vale? Amén. Tercer punto. Un leproso recibió sanidad después de adorar al Señor Jesús. Un leproso recibió sanidad después de adorar al Señor Jesús. Aquí vamos a ver ya algo diferente. Vamos a ver que el Señor Jesucristo, ¿cómo se llama el tema que estamos estudiando? Quinto punto. La adoración a Jesucristo es el punto que estamos viendo. Entonces, si Jesucristo no fuera Dios, pues sencillamente no tendría por qué ser adorado. Vemos que los hombres rechazaron la adoración
vemos que los ángeles rechazaron la adoración y Jesucristo no rechaza la adoración porque sencillamente la persona que está haciendo esto no está haciendo nada indebido, está haciendo algo correcto. Por lo tanto, Jesucristo permite que le adoren porque Jesucristo es Dios. ¿Vale? Entonces, un leproso recibió sanidad después de adorar al Señor Jesús. Mateo 8, 1, 3. Mateo 8, 1 al 3. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, ¿y qué hizo? Se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. A ver, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a entender un poquito el contexto. Dice, cuando descendió Jesús del monte. ¿De qué monte está hablando ahí? De las bienaventuranzas, ¿no? Justamente el monte de la bienaventuranza, donde dice el sermón del monte. ¿Dónde está? Se encuentra el sermón del monte. Se encuentra en sus Biblias en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. El Señor, si usted lee Mateo 5, dice que el Señor Jesucristo subió al monte. Y en el 8 dice, descendió del monte. O sea que lo que dice Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, todas fueron el sermón del monte. El Señor se llega al monte y empieza a hablar ahí al monte, y empieza a hablarle a las personas lo que es una, le llamamos la constitución celestial. Empieza a dar unas ordenanzas. Y es precioso, es bueno que lo entienda para que lo pueda leer. Entonces dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, ¿vale? Y aquí vino un leproso y se postró ante él, ¿vale? Se postró delante de ¿quién? De un hombre. Mira que cuando a Pedro le sucedió esto, ¿qué pasó con Pedro? No lo permitió que se postraran delante de él. Vamos a ver varios casos con respecto a Jesucristo, pero hay muchos. Algunos yo los vamos a dejar como ejemplo, pero hay muchas personas que han adorado al Señor Jesucristo, se han postrado delante de Él y Él lo permitía porque no estaba haciendo nada indebido. ¿Vale? Entonces, y aquí vino el leproso y dice, se postró. Ahora, ¿qué más podemos rescatar acá? Dice que el leproso se postró ante Él y Él le dice, si quieres puedes limpiarme. Las palabras me gustan mucho porque vemos que... Buscaba la voluntad de... Exactamente, pero había una fe muy grande en él, porque él lo reconoce y dice, si tú quieres, yo sé que tú me puedes sanar. Él sabía que tú... Yo sé que tú me puedes sanar, pero claro, si tú quieres sanarme, y el Señor Jesucristo extendiendo la mano dice, sí quiero. Porque muchas veces, a veces en la vida nos sucede de que nosotros necesitamos y queremos buscar algo, pero no esperamos si es la voluntad del Padre, si es la voluntad de Dios. Si tú quieres, Señor, no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, pero dejando claro de que vemos que el leproso hace una posición de adoración y se postra delante de Jesucristo para adorarlo, ¿vale? Ahora, Hermano, y otra cosa que se puede ver ahí también es el hecho de la lepra. Para ese momento, bueno, la persona era rechazada ante la humanidad, la comunidad, ¿no? Entonces era una persona como que la tenían por allá. los tenían apartados. Sí, por esa enfermedad, ¿no? Y bueno, ahí se muestra también la humildad del Señor, ¿verdad? En sanar a esta persona. Claro, porque una persona con lepra, lo que dice el hermano, es que hay personas que son apartadas. A nadie se le ocurriría en ese tiempo ir a tocar a una persona con lepra. Pero el Señor Jesucristo sí lo hizo. Solamente lo hace. Dice que extendió su mano y le tocó con su lepra, con lo que él llevaba, él lo toca. Estas personas eran apartadas y cualquier persona que lo tocaba pues se quedaba inmundo. Tenía que pasar en un tiempo apartado para que volviera a estar. Entonces la gente ante la ley no podía tocar a un leproso y en vano los tenían súper apartados. Sí. Gracias por compartir cura la lepra, importante ¿no? esto. ¿Vale? Entonces, cuando el leproso se postró ante el Señor,
Cuando el leproso se postró ante el Señor Jesús no lo reprendió. Cuando el leproso se postró ante el Señor Jesús, Jesús no lo reprendió. Cuando el leproso se postró ante el Señor Jesús, no lo reprendió. Coma. Pues no estaba haciendo nada indebido. Pues no estaba haciendo nada indebido. Punto seguido. Jesucristo era Dios mismo. Jesucristo era Dios mismo en medio de los hombres. Jesucristo era Dios mismo en medio de los hombres. Entonces, hemos visto cómo un hombre se postra ante Jesús y el Señor, como no estaba haciendo nada indebido, lo permite. Ustedes recuerdan de que lo estuvimos estudiando con Tomás, cuando le dice, el Señor Jesucristo, mete tu dedo aquí en mi mano y tu puño en mi costado, porque le había dicho, que no se lo creía. y él le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesucristo lo llama Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, no lo hubiera permitido. Lo hemos estudiado, ¿no? Estuvimos estudiando en todos estos temas. Jesucristo permitió y se permitía de que esto aconteciera porque es Dios mismo. Él es Dios. ¿Vale? Entonces, no estaba haciendo nada indebido este leproso. ¿Vale? Paso. Cuarto punto. Los apóstoles rindieron adoración al Señor Jesucristo. Los apóstoles rindieron adoración al Señor Jesucristo. ¿Vale? Los apóstoles rindieron adoración al Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan esta escena en la palabra de Dios? Sí. La barca. Cuando estaba en la barca y Pedro pasó. Vamos a hablar un poquito sobre eso con la palabra de Dios. Mateo 14, 25, 33. No recuerdo. Mateo 14, 25, 33. Vamos a ver, para poder entender, vamos a leer un poquito el contexto. El Señor Jesucristo acababa de hacer un milagro que era algo sobrenatural. Había multiplicado panes y los peces los había multiplicado. En ese momento de que los multiplica, Él llega y les dice a los apóstoles de que pasaran a la otra orilla, atravesaran el mar, pasaran al otro lado del mar de Galilea, que lo atravesaran. Y los envía y los embarca en una barca, los envía y los pasa. Mientras ellos iban, el Señor Jesucristo dice la palabra de que Él se quedó orando. Entonces Él los había embarcado y Él se quedó orando. Pero a la cuarta vigilia, ¿cuál más o menos qué hora podría ser la cuarta vigilia? 4 de la mañana. 4 de la mañana más o menos. Porque imagínense, para los judíos, para que entendamos, viene así. El día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. ¿Vale? Por lo tanto, la hora tercera de los judíos, ¿cuál sería? Para nosotros, las 9 de la mañana. La hora sexta es al mediodía, las 12. Entonces, cuando estaba con la mujer samaritana, dice de que el Señor Jesucristo empieza a hablar con ella a la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía. Ese es el horario de los judíos. Y en las noches se divide en 4 vigilias. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia, más o menos calculando, son las 4 de la mañana, es cuando se presenta. Entonces, ahora sí, entendiendo un poco el contexto, lo vamos a leer, ¿vale? Mateo 14, 25, 36. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo,
tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo acaba de hacer un milagro donde multiplicó la materia, ¿sí? Porque en la multiplicación de los panes y los peces lo que hizo fue multiplicar la materia, y ahora muestra la autoridad que tiene ante los vientos, porque dice la palabra en el contexto de que el viento le era contrario. Pedro, cuando estaba caminando hacia donde estaba el Señor Jesucristo, no estaba caminando sobre un agua quieta. Él empezó a caminar sobre unos vientos, sobre el agua muy agitada y en movimiento fuerte. Y él empieza a moverse. Pedro, cuando se dirige hacia el Señor, dice la palabra, y una parte que me gusta aquí, de que cuando Pedro estaba mirando al Señor Jesucristo, pero en el momento, dice, pero al ver el fuerte viento, desvió la mirada de Cristo y empezó a mirar el fuerte viento, tuvo miedo. Y esto es bueno que nosotros en la vida entendamos, de que nosotros siempre tenemos que tener la mirada puesta en Jesucristo. Si desviamos nuestra mirada de Él, la desviamos y empezamos a ver el problema nos va a dominar, y nos va a hacer creer, pero siempre teniendo la mirada en Cristo nosotros podemos. Pedro hizo algo también ilógico. ¿Tú crees que en estos momentos puede una persona caminar sobre el agua? No. Lo hizo de esa manera porque el Señor es Cristo, pero Él puesto su mirada en Él. Pero lo que nosotros tenemos que entender y rescatar aquí, lo que estamos estudiando, es que los apóstoles en el 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Quiénes estaban? Los apóstoles estaban en la barca y le adoraron y lo reconocieron como el Hijo de Dios. Reconocieron como Dios. ¿Vale? Por lo tanto, los apóstoles adoraron al Señor Jesucristo. ¿Quién más le adoraron? Espérate, vamos a escribir esto, por favor. El Señor Jesús aceptó la adoración el Señor Jesús aceptó la adoración de los apóstoles, el Señor Jesús aceptó la adoración de los apóstoles, para dejar claro que al igual que el Padre, Él era Dios. Todo lo que hemos estado estudiando durante todos estos 5 puntos en número de Romanos, hemos estado demostrando que Jesucristo es Dios. Este punto es una parte de lo que era el estudio de la pasada. Ya de una vez les recuerdo a los que han llegado ahora que este punto entra dentro del punto que estudiamos, pero va a entrar sobre el examen. Porque a partir de aquí, de esta clase, hasta la final, la clase número 10, es lo que se va a hacer. ¿El examen cuándo será? Calcula más o menos en 5 domingos, en el 6º domingo, un mes y medio, ¿vale? Pero a partir de este tema entra, ¿vale? Que es la adoración a Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús aceptó la adoración de los apóstoles para dejar claro que al igual que el Padre, Él era Dios. Vamos a parar un momentico aquí porque me gustaría recordar. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia alguna historia donde un hombre haya querido recibir adoración? Nabucodonosor, ¿recuerda? Del Novo Testamento também, aquele que foi comido por gusano. Me olvidei.
Herodes. Quiso ser adorado. ¿Ve? Entonces, siempre el hombre ha querido buscar a esto, pero Nabucodonosor, si ustedes recuerdan, cuando estaba en el horno, mandó a preparar el horno porque él hizo una estatua muy alta, le había llegado una visión, y Daniel, pues en Daniel empieza a mostrarle sobre esa visión de que la imagen que él había recibido era una imagen que tenía la cabeza de oro, esta parte del torso de plata, ¿sí? Bronce y hierro fundido con barro. Pero cuando él se preparó, él le dijo de que la cabeza de oro era Nabucodonosor y los otros eran otros imperios que estaban, pero este era el imperio que estaba actualmente, el de Nabucodonosor. Y estos eran otros imperios que habían ido pasando, ¿vale? Pero el de él lo había puesto en una parte muy suprema porque lo puso en oro. Pues él se mandó a hacer, no en la imagen que él había visto en visión, sino la mandó a hacer toda de oro, diciendo de que él, para que adoraran a esto. Y recuerda que había 3 hombres que eran amigos de Daniel. ¿Recuerdan los nombres? Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban allí y no quisieron adorarle. No quisieron adorarle y tuvieron esa claridad de que no querían adorar a esa estatua. Y que Dios después lo respaldara. Entonces, el ejemplo también de Herodes. Pero es bueno que entendamos de que el Señor Dios es muy importante que lo entendamos, que solamente el que Dios ha permitido que se adore solamente es a Dios. Y Jesucristo, al igual que el Padre, como se adora al Padre, pues se adora a Jesucristo, porque sencillamente Jesucristo es Dios. ¿Vale? Quinto. Las mujeres adoraron al Señor Jesús en el sepulcro. María Magdalena. Las mujeres adoraron al Señor Jesús en el sepulcro. Mateo 28, 8, 10. Vamos a entender un poquito el contexto de Mateo 28. Es el último capítulo de Mateo. Ustedes recordarán de que el Señor Jesucristo, después de que se es muerto, ha sido sepultado y él pues resucita al tercer día. Dice la palabra de Dios de que ellas fueron hacia el sepulcro a buscar y llevaban hierbas y aromáticas para poderle echar al Señor Jesucristo. Iban en esa dirección cuando se encontraron allí con la situación de que ya no estaba. Entonces vamos a leerlo un poquito y así lo vamos a entender. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. ¿Qué pasa? De que ellas cuando fueron, allí dice la palabra de que fueron y se encontraron de que, mirando los evangelios sinópticos, si tú empiezas a leer toda esta parte del contexto de lo que es cuando el Señor Jesucristo resucita, dice de que aparecieron 2 ángeles. 2 ángeles se presentan ahí y le empiezan a decir: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí. Por lo tanto, Jesucristo ha resucitado. Y ellas se asustaron al ver a estos ángeles y salen corriendo. Dice, se salieron corriendo a avisar. Cuando iban corriendo a avisar a los apóstoles, recuerda que los apóstoles están ahorita consternados por todo lo que ha acontecido y se encuentran allí, prácticamente están escondidos. Se encuentran ellos escondidos y están allí, y entonces ellas van dirigiendo hacia ellos para dar avisos de que el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba y que pues los ángeles les habían dicho de que había resucitado. En ese momento que van corriendo, el Señor Jesucristo se les presenta. Se le presenta, pero ya resucitado. ¿Vale? El Señor Jesucristo en ese momento se presenta resucitado ahí, mostrando de que la muerte no había tenido imperio sobre él. La muerte no había podido dominar, que él había vencido la muerte. ¿Vale? Entonces ahí en ese momento es cuando ellas, en el 9, dice
finalizando lo que está en rojo, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. El Señor Jesucristo estaba físicamente en su cuerpo. Eso siempre me gusta resaltar por lo que el Señor Jesucristo hizo en el momento de cuando Él estuvo resucitado. Comía con los apóstoles. Entonces la gente, no es que cuando Él se presentaba en un sitio a otro, se presentaba, dice que estaba las ventanas cerradas, las puertas cerradas, y se presentaba ahí en medio de ellos. ¿Por dónde entraba? Por la puerta. Entonces la gente dice, no, es que era un espíritu. No, no es ningún espíritu. No es espíritu. El Señor Jesucristo muestra, porque ya dice, abrazaron sus pies. Si fuera espíritu, pues sencillamente no podía tocar sus pies. Tampoco le podría decir a Tomás, toca. Si tú, ¿cómo vas a tocar algo espiritual? No lo puedes tocar. Pero el Señor le dice, toca y ven tu puño. Porque el Señor Jesucristo tiene cuerpo. Su cuerpo, Él tiene la naturaleza humana. Dios mismo, el creador del universo, adquirió otra naturaleza, que es la naturaleza humana. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona de la divinidad, adquirió otra naturaleza, es la naturaleza humana. ¿Vale? Eso está claro, ¿no? Por lo tanto, las mujeres adoraron al Señor Jesucristo, ¿vale? Sexto, el Señor Jesús fue adorado en su ascensión. El Señor Jesús fue adorado en su ascensión. ¿Vale? Para entender este versículo que nosotros vamos a leer, es bueno que sepan de que Lucas es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles es como una continuidad de la finalizando Lucas 24, finalizando, ¿vale? Vemos que ahí en Hechos de los Apóstoles se presenta unos ángeles mirando, porque le había dicho de que no se moviera, sino de que llegara, y empieza a mostrar cómo el Señor Jesucristo empieza a ascender hacia el cielo. Claro, ellos están allí y se quedan un poco sorprendidos, porque mostrando, ya Dios había mostrado tantas cosas ante ellos, pero no lo habían visto ver de esa manera, como un cuerpo empieza a levitar. Empieza a levitar, y se va. Va a ser fácil que nosotros lo leamos, lo entendamos así, pero nomás porque aquí, imagina que está aquí y empieza a levitar a una persona. Pues se quedan sorprendidos. Ellos están sorprendidos por lo que está aconteciendo. El Señor Jesucristo empieza a ascender hacia el cielo, empieza a mirar. Entonces, vamos a mirarlo con respecto a la palabra. Hechos de los Apóstoles 1, si ustedes leen el 8, 9, el 8 y 9, van a entender que es el mismo texto de Lucas, ¿vale? Entonces, Lucas 24, 50, 53. 1, 2, 3. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que diciéndoles, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces el Señor Jesucristo dice que después de haber se apartó de ellos y fue llevado hacia arriba, ¿hacia dónde? Hacia el cielo, donde en estos momentos se encuentra el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Vale? Pero también Él se ha impartido en espíritu vivificante, y hoy en día está aquí con nosotros. Está en cada uno de nosotros, está dentro de cada uno de nosotros, está dentro de eso, porque Él se impartió. ¿Vale? Pero también es bueno que entendamos de que nosotros estamos dentro de Él. Siempre me gusta dejarles claro esta parte, porque ustedes, cuando entiendan la palabra y la empiezan a leer, van a entender de que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y el espíritu vivificante de Jesucristo está dentro de nosotros. Entonces estamos revestidos de Jesucristo. Tanto por dentro y por fuera estamos revestidos de Cristo. ¿Vale? Y es bueno que lo entiendan, porque cuando ustedes entienden la palabra de Dios y vean a Pablo
en las epístolas de Pablo, siempre él aclara y dice, en Cristo estoy. En Cristo tal cosa, en Cristo. Entonces, es bueno que entienda que cuando está diciendo en Cristo es que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Vale? Es bueno que lo entendamos eso, estamos dentro de ese cuerpo. ¿Vale? Ahora, para poder entender entonces lo que estamos estudiando aquí en el 52 dice que ellos después de haberle ¿qué? Adorado. Y allí dice la palabra de que ahí había reunido a los apóstoles, pero el Señor Jesucristo no solamente se presentó a los apóstoles, en una parte Pablo dice también que se presentó ante 500 personas. Entonces hubieron muchos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan de que lo que sucedió con el Señor Jesucristo, ellos intentaron hacer algo para engañar o demostrar que Jesucristo no había resucitado, sino decir de que era que se habían robado los discípulos ese cuerpo. Se lo habían robado ese cuerpo para demostrar que Jesucristo no resucitó. ¿Vale? El Señor Jesucristo resucitó y Él está vivo. Y ellos intentaron demostrar de muchas maneras, hasta pagaron dinero a los guardias para decir de que habían venido y se habían robado el cuerpo. Pero entonces el Señor Jesucristo se presenta en varias ocasiones. Se le presenta a los apóstoles, se presenta cuando iban los hombres y los dos hombres en camino de Emaús, se presenta delante de ellos, se presenta ante las mujeres, se presenta, dice que ante 500 personas, se presenta y aquí se despide, se come con ellos. Recuerda que ellos están en la barca y el Señor Jesucristo se les presenta, les prepara comida y todo. Eso lo hace el Señor Jesucristo estando ya resucitado. ¿Vale? Séptimo. Dios ordenó a los ángeles a adorar al Señor Jesús. Dios ordenó a los ángeles a adorar al Señor Jesús. Sencillamente, Dios ordena a los ángeles a adorar al Señor. Si Dios ordena que le adoren es porque Jesucristo es Dios. Dios. ¿Vale? Que no se puede adorar a ninguna criatura. Los ángeles son creados por Dios. El ser humano es creado por Dios. Por lo tanto, no se puede adorar sino solamente a Dios. Entonces Dios ordena a los ángeles a adorar al Señor Jesucristo. Hebreos 1, 5, 8. Hebreos 1, de 5 al 8. Para que ustedes cuando vean el libro de Hebreos, el libro de Hebreos me gusta mucho. ¿Sabe quién es el autor del libro de Hebreos? No se sabe. No se sabe quién es el autor del libro de Hebreos. No se sabe quién es porque no ha dejado claro. Algunos dicen que fue Apolo, otros dicen que es Pablo, pero no, como no sabemos, no podemos decir exactamente quién es el autor del libro de Hebreos. Pues el autor del libro de Hebreos empieza a mostrar en Hebreos 1, 2 y 3, empieza a mostrar que Jesucristo es superior ante todo. Jesucristo es superior ante todo y empieza a mostrar que Jesucristo es superior a Moisés, superior a la ley, superior al día de reposo, superior a los levitas, superior, empieza a mostrar de que viene de un linaje de Melquisedec y empieza a mostrar que sobre todo empieza diciendo que Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior a los ángeles, lo empieza a mostrar el libro de Hebreos. Entonces, vamos a leerlo y así entendemos. Dice Hebreos 1 del 5 al 8. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces dice la palabra de que cuando Dios introduce al primogénito, no a la primera criatura ni al primer creado, al primer hijo, al que tiene supervivencia, lo tiene, se llama Jesucristo cuando lo introduce. Acuérdense que Jesucristo viene y es Dios, te introduce en un cuerpo, niño nos es nacido y hijo nos es dado. Entonces Dios da en su cuerpo, dice, cuando lo introduce aquí al mundo, lo introduce en ese cuerpo, manda a que lo adoren.
¿Recuerda cuando nació el Señor Jesucristo? ¿Recuerda cuando nació quiénes más le adoraron? Los reyes, Los reyes le adoraron. Vinieron a traerle qué les traían. los pastores. ¿Cuántos reyes eran? Sí, no. ¿Tres? La palabra no dice que sean tres. No dice la palabra que sean tres. Sencillamente dice la palabra de que traían unas ofrendas que traían. Que eran mirra, incienso Mirra. y oro, ¿no? No, incenso, cera y mirra. Vale, pues traían todas estas ofrendas, pero significa de que traían estas cosas, pero no significa que sean tres reyes magos, ¿vale? Ahora, ahí mismo, en el momento que nace el Señor Jesucristo, lo adoran los pastores, lo adoran los ángeles, ¿sí? Lo empiezan a adorar, y ahí. Ahora, él aquí en el libro de Hebreos deja muy claro de que Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios mismo envía a que le adoren los ángeles. Ahora seguimos leyendo el 7. Ciertamente de los ángeles dice, espíritus, y que sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Paremos aquí. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? Que tu trono, ¿qué? ¿A quién le está llamando Dios? Dios está llamando Dios a Jesucristo. ¿Está entendiendo? Dice la palabra. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Dios mismo está llamando Dios al Señor Jesucristo. Dios mismo dice, tu trono, oh Dios. porque dice, más del Hijo dice. O sea que se está refiriendo al Hijo. Y mire lo que entonces el Hijo es Dios. ¿Vale? Amén. Dios dejó perfectamente claro que su Hijo Jesús también es Dios. Dios dejó perfectamente claro que su Hijo Jesús también es Dios, al ordenar a los ángeles a adorarlo. Entonces queda claro de que Jesucristo es Dios y que el único que tiene que ser adorado es Jesucristo. Dios envía que se le adore en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a ver qué dice la palabra. Filipenses 2, 9, 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Vamos a leerlo todos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí vamos a leer con mucha atención para ponerte en atención a esto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. En el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Toda rodilla se tiene que postrar y adorar. ¿A quién? A Jesucristo. Dios lo dejó muy claro. Dios también lo exaltó, lo puso sobre el sumo. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto está diciendo de que Jesucristo no estimó ser en forma de Dios, sino que se despojó de todo lo que él tenía allí, de su majestuosidad, y se vino y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que aparte de hombre, se hizo siervo, y ahí en la cantidad de siervos se humilló hasta lo sumo. Ahora, cuando Dios muestra todo lo que ha hecho, Jesucristo se despojó, Dios mismo viene a habitar. Ahí es cuando empieza en este texto diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si Dios lo ha hecho, lo ha estipulado así, de que a Jesucristo se le adore todas
Toda creación, todo le tiene que adorar porque sencillamente Jesucristo es Dios. Ahora, todo lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, creen que tienen bastante información para debatir cuando vengan un unitario a hablarles, a tocarles la puerta de la casa, cuando venga un testigo de Jehová donde ellos consideran que Jesucristo no es Dios. Tienen información de todo lo que hemos estado estudiando en estas clases para demostrar que Jesucristo es Dios. La palabra lo deja muy claro. Yo lo que no entiendo es cómo pueden ellos evadir toda esta clase de pruebas. Que si leen la misma Biblia que nosotros, Es la ¿cómo misma. es que no se enteran? Entonces es bueno que ustedes lo sepan, porque ustedes se van a presentar delante de algún día, delante de ellos, y claro, ellos le pueden hablar de la Biblia, y le sacan la Biblia, y le hablan de Jesús, y le dicen esto, pero cuando tú les haces la pregunta, ¿Jesucristo es Dios? ¿Perdón? Sí, pero es semejante a... Es la interpretación que le da. Entonces, Anda de frente. ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen muchos versículos bíblicos para demostrar, para que se sienten y les diga, Jesucristo es Dios. No, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es Dios porque Jesucristo es esto y lo demuestran en los versículos bíblicos. Lo hagan lo que ellos mismos lo busquen en su Biblia. En su misma Biblia lo busquen. Y ahí está, Jesucristo es Dios y se lo comprueban de muchas maneras para demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Vale? Así que ellos sí estudian. Nosotros tenemos aquí estar estudiando la palabra es para que no lo puedan engañar tan fácilmente. ¿Vale? Ahora, Juan 5, 22, 24. ¿Qué dice Dios? Juan 5. Está diciendo el Señor Jesucristo, está hablando. Porque el Padre a nadie que busca. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora aquí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. El Padre le ha dado toda la potestad, se la ha entregado al Hijo. Se la ha entregado todo a Él. ¿Para qué? Para que de la misma manera como honran al Padre, también tienen que honrar. De la misma manera que adoran al Padre, tienen que adorar al Hijo. El que no adora al Señor Jesucristo tampoco está adorando, no está entendiendo lo que es el Padre. Lo está menospreciando. ¿Vale? Y hay muchas religiones que ustedes se van a encontrar, y en esas religiones van a hablar y van a ver que van a decir muchas cosas referente a Jesucristo, como por decir los musulmanes. Ellos consideran que Jesucristo es un profeta, ¿vale? Y otras sectas que hay por ahí, que es como los mormones, consideran de que el Señor Jesucristo abrió otro testamento, otra Biblia, y es la Biblia de los que ha sacado los mormones, ¿sí? Porque dice que le presentó un ángel morón, que Jesucristo se presentó. Y muchas situaciones van a encontrar, pero ustedes tienen que tener los fundamentos muy firmes para entender que Jesucristo es Dios. Esto que ustedes han visto lo tienen que repasar, lo tienen que estudiar, lo tienen que tener claro en su mente para que ustedes le puedan demostrar a una persona, no por discutir ni nada, solamente sencillamente para demostrar que Jesucristo es Dios. Y hasta aquí sí terminamos, porque la próxima clase que vayamos a estudiar vamos a empezar a hablar sobre Jesucristo y su humanidad. La humanidad de Jesucristo, pero su naturaleza humana. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora lo hemos estudiado para demostrar que Jesucristo es Dios en su área divina, ¿vale? Entonces vamos a orar y dejamos hasta aquí. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos has enseñado en todas estas clases, nos has enseñado de que tu Hijo Jesucristo, el que tú enviaste, sencillamente Jesucristo es Dios. Amén. Y ese mismo Dios ahora está morando en nuestros corazones. Ahora yo te pido, Señor, de que seas tú revelándote a cada una de las personas que están aquí. Agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos has quitado vendas que estaban ahí en nuestros ojos. Gracias porque nos has
enseñado cosas importantes que tenemos que saber. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleve con bien, Señor, y con el nombre de Jesús. Amén.